El aire acondicionado de la funeraria San Rafael zumbaba con ese sonido mecánico que se había vuelto el soundtrack de mis peores pesadillas. Las flores blancas que había escogido cuidadosamente, gladiolos y rosas, las favoritas de Sebastián, porque decía que olían como el jardín del cielo, llenaban el espacio con una fragancia tan intensa que me mareaba. O tal vez era el diazepam que me había tomado esa mañana, el que mi médico había insistido que necesitaba para mantener la compostura en el funeral de mi hijo de 7 años. Compostura. Como si hubiera una manera digna de enterrar a tu único hijo. Como si existiera un protocolo social para cuando tu mundo entero cabe en un ataúd de 1,5 metros. Había exactamente 112 personas en esa sala. Las conté obsesivamente durante los primeros 15 minutos, una manía extraña que había desarrollado desde que Sebastián murió 5 días atrás. Contar cosas me daba la ilusión de control cuando todo lo demás se desmoronaba. 112 personas que habían venido a despedir a un niño que había peleado contra la leucemia linfoblástica aguda durante 2 años, 4 meses y 13 días. Un niño que había perdido todo su cabello rizado y castaño, pero nunca su sonrisa. Un niño que coleccionaba figuras de superhéroes porque creía firmemente que los héroes siempre ganaban al final. Los héroes no siempre ganan, Sebastián. A veces se mueren en una cama de hospital un martes por la mañana mientras su mamá les canta «Arrorró mi niño por última vez». El pastor Villalobos acababa de terminar su homilía. Una hermosa reflexión sobre cómo los ángeles necesitan superhéroes en el cielo también, cuando hizo el anuncio que cambiaría todo. Ahora invitamos a familiares y amigos a compartir sus recuerdos de nuestro querido Sebastián. Vi a mi hermano Aurelio levantarse desde la segunda fila, ajustándose su traje Armani gris Oxford, que probablemente costaba más que los medicamentos de Sebastián de 3 meses. Aurelio tenía 42 años, 2 más que yo, pero siempre había actuado como si fuera mi padre en lugar de mi hermano. Desde que papá, Ramón, se había jubilado del ejército, y mamá, Esperanza, se había dedicado por completo a adorar el éxito financiero de su primogénito, Aurelio se había convertido en el patriarca no oficial de la familia Mendoza. Caminó hacia el podio con esa arrogancia casual que había perfeccionado durante años de vender penthouses en las Mercedes y apartamentos frente al mar en La Guaira. Era esa confianza que usaba en las reuniones de su inmobiliaria, cuando convencía a clientes millonarios de que invertir $2 millones en un apartamento era una decisión inteligente. Esa misma presencia imponente que había usado conmigo durante los últimos 2 años para aconsejarme sobre mis decisiones financieras irresponsables respecto al tratamiento de Sebastián. El micrófono chirrió ligeramente cuando se ajustó a su altura. Aurelio se aclaró la garganta con ese gesto teatral que hacía antes de sus presentaciones importantes, cuando estaba a punto de cerrar una venta millonaria o, aparentemente, cuando estaba a punto de destruir a su hermana en el funeral de su sobrino. Sebastián era un niño especial. Comenzó con esa voz de locutor profesional que había desarrollado para sus comerciales de radio, donde anunciaba «Inmobiliaria Mendoza, realizamos sus sueños de hogar». Las palabras flotaron por la sala y algunas personas asintieron automáticamente. La señora Enríquez, la maestra de Sebastián, se secó los ojos con un pañuelo bordado. Patricia, la mamá de Nicolás, apretó la mano de su hijo. Todos esperando escuchar una historia tierna sobre cómo Sebastián había regalado sus juguetes a otros niños del hospital, o cómo había insistido en hacer tarjetas de agradecimiento para las enfermeras, incluso cuando apenas podía sostener un crayón. Pero Aurelio continuó, y sus siguientes palabras cayeron sobre la sala como piedras en un estanque quieto. Pero a veces Dios se lleva a los niños temprano por una razón. Dada la historia de luchas de nuestra familia, los problemas económicos constantes, la falta de estabilidad, tal vez esta sea la forma que tiene Dios de terminar con linajes problemáticos. El silencio que siguió no era el silencio respetuoso de un funeral. Era el silencio tenso y eléctrico de un accidente de tráfico, cuando la gente no puede apartar la mirada del desastre, pero tampoco puede procesar completamente lo que está viendo. Yo me quedé congelada en mi asiento. Mis manos, automáticamente buscando las de Sebastián,
para apretarlas como hacía cuando tenía miedo en el hospital. Pero sus manitas no estaban ahí. Estaban quietas para siempre dentro de ese ataúd blanco, sosteniendo la fotografía que habíamos puesto con él. Nosotros dos en su 6º cumpleaños, cuando todavía tenía pelo y mejillas regordetas, cuando todavía creíamos que íbamos a vencer al cáncer juntos. Las palabras de Aurelio resonaron en mi cabeza como un eco distorsionado. ¿Linajes problemáticos? Estaba hablando de Sebastián, mi Sebastián, como si fuera un error genético que era mejor eliminar del árbol genealógico. Sentí a papá, Ramón, tensar cada músculo de su cuerpo a mi lado. Sus manos se aferraron al banco de madera con tanta fuerza que pude escuchar el crujido. A sus 60 años, papá había visto combate en conflictos fronterizos que nunca hablaba. Había perdido compañeros de armas. Había enterrado a sus propios padres. Pero nunca lo había visto tan furioso como en ese momento, conteniendo una ira que parecía capaz de hacer temblar toda la funeraria. Pero lo que realmente me destrozó fue la reacción del resto de mi familia. Vi a mi prima Beatriz inclinar la cabeza hacia su esposo y susurrarle: «Aurelio tiene razón, ¿sabes? Esto ha sido muy duro para todos». Mi tía Carmen, hermana menor de mamá, se secó los ojos teatralmente y asintió con expresión de quien acaba de escuchar una verdad profunda e incómoda. El tío Esteban, que había manejado 3 horas desde Valencia para estar ahí, murmuró un amén audible que hizo que varias cabezas se voltearan hacia él con aprobación, como si Aurelio acabara de entregar un sermón inspirador en lugar de sugerir que la muerte de un niño de 7 años había sido un favor divino para limpiar la familia. Peor aún, vi a mi madre, Esperanza, tocarse el pecho con esa expresión de mártir que adoptaba cuando quería parecer profundamente conmovida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor por Sebastián. Eran lágrimas de orgullo por su hijo mayor, por la valentía que había mostrado al decir verdades difíciles en un momento tan delicado. Aurelio regresó a su asiento con esa satisfacción sutil que mostraba después de cerrar un negocio importante. Se sentó junto a su esposa, Vanessa, quien le dio una palmadita en la rodilla como felicitándolo por su emotivo discurso. Vanessa llevaba un vestido negro de Chanel, que reconocí de una revista de moda que había visto en la sala de espera de oncología. Incluso en un funeral, tenía que lucir como si estuviera en una gala benéfica. Antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente el veneno que acababa de escuchar, antes de que Ramón pudiera explotar con la furia militar que veía construyéndose, en sus ojos, mi hermana Rebeca se levantó. Rebeca tenía 38 años y había pasado los últimos 10 obsesionada con 2 cosas: quedar embarazada y mantener su estatus en el Country Club Caracas. Su esposo, Rodrigo, era pediatra. La ironía de eso nunca se me había escapado, pero se especializaba en niños sanos de familias ricas, no en oncología pediátrica. Durante toda la enfermedad de Sebastián, Rodrigo había sido cortés pero distante, como si el cáncer fuera contagioso y pudiera afectar su práctica privada. Rebeca se alisó su vestido negro de Óscar de la Renta. Sí, había tenido la desfachatez de estrenar vestido de diseñador para el funeral de mi hijo, y caminó hacia el podio con esa postura perfecta que había aprendido en sus clases de etiqueta social. Yo sabía lo que venía. Lo pude ver en sus ojos desde el momento en que se levantó. Rebeca había estado esperando esta oportunidad durante 2 años, desde el diagnóstico de Sebastián, esperando el momento perfecto para decirme todo lo que realmente pensaba sobre mis decisiones de vida irresponsables. Lo que dijo Aurelio puede sonar duro para algunos. Comenzó con esa voz modulada que usaba en sus presentaciones para el comité de damas del club. Pero hay verdad en las palabras difíciles. Se pausó para efecto dramático, una técnica que había perfeccionado durante años de dirigir eventos benéficos, donde recaudaba dinero para niños necesitados, mientras simultáneamente juzgaba a madres solteras como yo. Algunos niños están mejor sin crecer en hogares rotos, sin figuras paternas, viendo a sus madres luchar constantemente, sabiendo que son una carga económica imposible de sostener. Cada palabra era un puñal cuidadosamente afilado,
Rebeca había estado practicando este discurso, esperando este momento. Podía verlo en la forma calculada en que pausaba entre frases, en cómo sus ojos se movían por la audiencia para medir su impacto. «Sebastián sufrió tanto estos últimos 2 años», continuó, su voz goteando una compasión tan falsa que me daban náuseas. No solo por el cáncer, que ya era suficiente agonía para cualquier criatura, sino por las circunstancias. El estrés financiero constante en el hogar, la ausencia de una figura masculina estable, el caos emocional de un hogar dirigido por una madre soltera sin recursos suficientes. La sala había caído en un silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el aire acondicionado. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración, algunos por horror, otros por anticipación mórbida. «Veamos las cosas como son», siguió Rebeca, ahora completamente en su elemento. Amparo tuvo a Sebastián a los 25 años, sin estar casada, sin haber terminado su carrera, sin ningún plan de vida estable. Cuando llegó el diagnóstico, se aferró a él como si el amor fuera suficiente para vencer la realidad médica y económica. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Esto no podía estar pasando. Mi hermana no podía estar usando el funeral de Sebastián para entregarme un veredicto de culpabilidad por haber amado demasiado a mi hijo. Tal vez, y aquí, hizo la pausa más larga y dramática, este sea realmente una bendición disfrazada para Amparo también. Ahora puede empezar de nuevo. Encontrar un esposo primero esta vez, como Dios manda. Formar una familia apropiada, en el orden correcto. Hacer las cosas bien por primera vez en su vida. Una familia apropiada. Las palabras me golpearon como si me hubieran abofeteado físicamente. Una familia apropiada. Como si Sebastián y yo durante 7 años no hubiéramos sido una familia real. Como si todas las noches que me quedé despierta cuando tenía fiebre, todos los días que falté al trabajo para llevarlo a quimioterapia, todas las veces que vendí mis cosas para comprar sus medicamentos, todas las historias que inventé para hacerlo reír cuando el dolor era insoportable. Como si nada de eso hubiera contado, porque no había un hombre presente para validar nuestro amor. Como si la batalla de 2 años de Sebastián contra la leucemia hubiera sido menos heroica, menos válida, menos digna de lucha porque su padre, biológico, había decidido que no estaba listo para lidiar con un niño enfermo, y se había largado cuando Sebastián tenía 2 años. Eduardo. Ni siquiera podía pensar su nombre completo sin sentir una mezcla de rabia y alivio. Eduardo había sido mi novio de la universidad, encantador y carismático, hasta que la vida real llegó en forma de pañales sucios y noches sin dormir. Cuando Sebastián fue diagnosticado, Eduardo duró exactamente 3 semanas antes de desaparecer con una nota que decía: «No puedo manejar esto. Lo siento». Pero Sebastián nunca había sido menos por no tener a Eduardo. Si algo, había sido más fuerte, más amoroso, más sabio de lo que cualquier niño debería ser. Y yo había sido suficiente mamá para él. Lo había sido durante 7 años completos. El director funerario, señor Morales, se veía profundamente incómodo cerca de la puerta lateral. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que probablemente había dirigido miles de funerales en sus 40 años de carrera. Pero nunca había visto una expresión como la que tenía en ese momento. Una mezcla de confusión profesional y horror personal. Sus ojos se movían nerviosamente entre Rebeca en el podium y yo en la primera fila, como calculando si debía intervenir o esperar a ver qué tan malo se pondría este desastre. Rebeca terminó su elogio y regresó a su asiento, con la misma satisfacción que Aurelio. Se sentó junto a Rodrigo, quien le susurró algo al oído que la hizo sonreír ligeramente. Una sonrisa. En el funeral de mi hijo, después de llamar su muerte una bendición conveniente para mi vida amorosa futura. Pero antes de que pudiera procesar completamente la magnitud de la crueldad que acababa de presenciar, antes de que Ramón pudiera levantarse con esa furia que lo estaba consumiendo, antes de que pudiera encontrar mi propia voz para defender la memoria de Sebastián,
Una vocecita clara como una campana cortó el silencio pesado de la funeraria. ¿Debería contarle a todos lo que le hizo el tío Aurelio a Sebastián antes de que muriera? 112 cabezas se voltearon simultáneamente hacia la tercera fila, donde Nicolás Herrera se había puesto de pie. 8 años, cabello castaño claro con un remolino rebelde que su madre nunca lograba domesticar. Pecas salpicadas por toda, la cara como estrellitas, y un diente delantero que había perdido la semana pasada y que lo hacía hablar con un pequeño ceceo encantador. Nicolás llevaba un traje negro que obviamente le quedaba grande, probablemente prestado por un primo, mayor, y sus pequeñas manos temblaban visiblemente. Pero su voz había sido firme, clara, audible hasta la última fila de la funeraria. Este niño de 8 años, que no llegaba ni al 1,5 metros de altura, que todavía creía en Santa Claus y el ratón Pérez, que se asustaba con las películas, de terror pero que había sido el único visitante consistente de Sebastián durante sus hospitalizaciones más largas. Este niño acababa de hacer la pregunta que cambiaría todo. Vi la cara de Aurelio transformarse en segundos. La confianza arrogante se desplomó como un castillo de naipes. Su color cambió de bronceado saludable a gris ceniza en el tiempo que toma a parpadear. Sus ojos se movieron frenéticamente por la sala, calculando salidas, buscando apoyo, tratando de formular una estrategia de defensa para algo que claramente no esperaba. ¿De qué está hablando el niño?, logró decir, pero su voz sonaba estrangulada, forzada. Intentó una risa que sonó más como el graznido de un pájaro herido. Todo el mundo sabe que los niños inventan historias cuando están alterados emocionalmente. El pequeño Nicolás obviamente está confundido por la pérdida de su amiguito, pero Nicolás no se dejó intimidar. Con una determinación que no debería existir en un niño de su edad, dio un paso hacia el pasillo central, alejándose del intento de su madre Patricia de jalarlo de vuelta a su asiento. «No estoy confundido», dijo con esa claridad brutal que solo tienen los niños cuando dicen la verdad absoluta. Sebastián me hizo prometerle. Me dijo que si algo malo le pasaba, si él no podía contarlo, yo tenía que decir la verdad sobre el tío Aurelio. Me dijo que nadie le creería a él porque era solo un niño enfermo, pero que tal vez me creerían a mí en su funeral, cuando toda la familia estuviera reunida. El aire de la funeraria se volvió espeso, cargado de electricidad estática como antes de una tormenta. Podía sentir cómo cada persona presente contenía la respiración, cómo los corazones se aceleraban, cómo la realidad comenzaba a cambiar, su forma. Fue entonces cuando mi mundo, que ya estaba destrozado por la muerte de Sebastián, se partió completamente por la mitad. Porque finalmente entendí por qué mi hijo había estado tan extrañamente silencioso durante sus últimas semanas. ¿Por qué había dejado de preguntarme sobre el tío Aurelio después de sus visitas? ¿Por qué a veces lo encontraba llorando, sin razón aparente, y cuando le preguntaba qué pasaba solo decía, «Nada, mami, solo extraño estar sano». Nunca había sido solo nostalgia por su vida anterior al cáncer. Mi hijo había estado cargando un secreto terrible, y ahora su mejor amigo de 8 años estaba a punto de exponerlo frente a toda nuestra familia, en el lugar y momento que Sebastián había escogido estratégicamente para asegurar que la verdad no pudiera ser enterrada con él. La funeraria San Rafael quedó sumergida en un silencio tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón, resonando en mis oídos como tambores de guerra. 112 personas contenían la respiración simultáneamente, creando una tensión tan densa que el aire mismo parecía haberse vuelto sólido. Mi madre, Esperanza, se incorporó desde su asiento, como un resorte liberado. A los 59 años, Esperanza Mendoza de Rodríguez había pasado las últimas 2 décadas perfeccionando el arte de la indignación social. Era una mujer que podía detectar un escándalo familiar desde 3 cuadras de distancia y que había convertido la protección de la reputación de los Mendoza en su misión de vida personal. Su rostro se había enrojecido hasta llegar a un tono que rivalizaba con sus labios pintados de rojo carmesí, ese color que siempre usaba, porque decía que le daba autoridad maternal. Su mano derecha voló automáticamente a su pecho,
donde llevaba el collar de perlas que había sido de mi abuela, como si estuviera protegiéndose de un ataque físico. «Esto es absolutamente inapropiado», declaró con esa voz de soprano, entrenada que había desarrollado durante años de dirigir el coro de la iglesia. Aurelio visitó a su sobrino moribundo por amor y preocupación familiar. Este niño obviamente está traumatizado y su mente está creando fantasías para lidiar con el dolor de perder a su amiguito. La palabra amiguito salió de su boca con un desprecio apenas disimulado. Para Esperanza, los niños eran accesorios decorativos que debían ser vistos pero no escuchados, especialmente cuando amenazaban con interrumpir el orden social que ella había construido cuidadosamente alrededor del éxito de Aurelio. «Que alguien saque a este niño de aquí antes de que cause más disturbios», continuó, gesticulando dramáticamente hacia Nicolás como si fuera una plaga que había infectado su evento perfectamente orquestado. Pero Nicolás no se movió. Ese niño de 8 años, con sus rodillas temblorosas y su traje prestado que le colgaba como una tienda de campaña, se mantuvo firme en el pasillo con una determinación que habría impresionado a generales de guerra. Sus pequeñas manos se metieron en el bolsillo del pantalón que le quedaba grande, y cuando las sacó, sostenía un iPhone 7 rosa con una funda de unicornios. El teléfono viejo de su madre que Patricia le había dado para emergencias después de que comenzara a caminar solo desde la escuela. «Sebastián me dijo que lo grabara», anunció Nicolás con esa voz infantil que contrastaba brutalmente con la gravedad de sus palabras. «Me dijo que el tío Aurelio venía al hospital cuando la señora Amparo no estaba ahí, cuando tenía que trabajar en la oficina de contabilidad, o cuando se iba a casa a bañarse y dormir un poquito». Mi corazón se detuvo completamente. Durante los últimos 6 meses de tratamiento de Sebastián, yo había estado trabajando medio tiempo en una firma de contabilidad en Las Mercedes, el único trabajo que había conseguido que me permitiera flexibilidad horaria para las citas médicas, constantes. Los días que tenía que trabajar, salía del hospital alrededor de las 2 de la tarde. Regresaba a casa a bañarme y cambiarme, y volvía al hospital a las 6 de la tarde para pasar la noche con Sebastián. Durante esas 4 horas de ausencia, Sebastián quedaba bajo el cuidado de las enfermeras de pediatría, las mismas enfermeras que siempre me decían lo afortunada que era de tener una familia tan solidaria, porque el hermano de la mamá venía fielmente a acompañar al niño durante las tardes. Aurelio. Siempre Aurelio. Llegando con sus trajes perfectos y su sonrisa de vendedor, cargando globos caros y peluches de marca, presentándose ante el personal médico como el tío devoto que sacrificaba tiempo de sus importantes reuniones de negocios para consolar a su sobrino enfermo. El tío Aurelio les decía a las enfermeras que me estaba llevando de paseo, continuó Nicolás, su voz ganando fuerza con cada palabra. Decía que me llevaba al parque que está al lado del hospital, o al cuarto de juegos en el primer piso, para que hiciera ejercicio y no me pusiera más débil por estar acostado todo el tiempo. Yo conocía ese parque. Era un espacio pequeño, pero bonito que el hospital había construido para que los pacientes pediátricos pudieran tomar aire fresco, sin alejarse demasiado del edificio médico. Tenía 2 columpios, un pequeño sub y baja, y una fuente con peces dorados que Sebastián adoraba. Durante sus primeros meses de tratamiento, cuando todavía tenía energía, yo lo llevaba ahí cada tarde a alimentar a los peces con el pan que guardábamos de la cafetería. También conocía el cuarto de juegos, una sala grande en el primer piso llena de libros para colorear, rompecabezas, videojuegos adaptados para niños con capacidades limitadas, y una biblioteca pequeña donde los voluntarios leían cuentos todos los jueves. Pero nunca fuimos ahí, dijo Nicolás, y su voz ahora temblaba no de nervios, sino de una ira pura e infantil que me partió el corazón. Sebastián me dijo que el tío Aurelio nunca lo llevaba al parque ni al cuarto de juegos. Me dijo que lo llevaba al estacionamiento del hospital, al carro del tío Aurelio, y que cerraba todas las puertas con seguro. El estacionamiento subterráneo del Hospital de Clínicas Caracas. Lo conocía bien. Era un laberinto de concreto de 3 niveles donde siempre hacía frío, y donde el eco hacía que cualquier sonido se amplificara de manera extraña. Durante los 2 años de tratamiento de Sebastián,
Yo había pasado cientos de horas en ese estacionamiento, buscando espacios, cargando maletas con pijamas y medicamentos, llorando en privado cuando las noticias médicas eran malas. Era el lugar, perfecto para conversaciones que nadie más debía escuchar. ¿A dónde los llevaba? Me escuché preguntar, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta iba a cambiar mi vida para siempre. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos, como si perteneciera a otra persona que estuviera presenciando esta pesadilla desde afuera de mi cuerpo. Nicolás me miró directamente a los ojos, y en esos ojos de 8 años vi una sabiduría terrible que ningún niño debería poseer jamás. Al carro del tío Aurelio en el estacionamiento del hospital, repitió, y cada palabra cayó sobre el silencio como una lápida. Sebastián. Me dijo que el tío Aurelio ponía el seguro de todas las puertas y prendía el aire acondicionado para que nadie pudiera escuchar desde afuera. Y ahí le decía cosas a Sebastián. Cosas malas. Cosas muy feas que lo hacían llorar. El BMW X5 negro de Aurelio. Lo había visto estacionado en el hospital docenas de veces durante esas tardes cuando yo regresaba de trabajar. Siempre en el mismo lugar del segundo subsuelo, siempre impecablemente limpio, siempre con esas ventanas polarizadas que impedían ver el interior desde afuera. Nunca había pensado nada extraño sobre eso. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi hermano, el exitoso, el responsable, el que se había ofrecido voluntariamente a ayudar con Sebastián cuando yo tenía que trabajar. El que siempre llegaba con regalos caros y promesas de apoyo financiero si las cosas se ponían realmente difíciles. ¿Qué clase de cosas le decía?, pregunté, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no quería saberlo. Nicolás respiró profundo, como había visto hacer a Sebastián antes de las inyecciones más dolorosas, cuando necesitaba armarse de valor para algo inevitable pero terrible. Sebastián me dijo que el tío Aurelio le decía que la señora Amparo era una mala mamá, que por eso Dios había castigado a Sebastián con el cáncer, que si Sebastián hubiera tenido un papá de verdad desde el principio, como los otros niños, nunca se habría enfermado. Cada palabra era un puñal directo al corazón. Yo había pasado noches enteras despierta durante los primeros meses después del diagnóstico, preguntándome exactamente eso, si de alguna manera había sido mi culpa, si haber sido madre soltera había predispuesto a Sebastián a la enfermedad, si no haber tenido los recursos para la medicina preventiva perfecta, o el estrés de trabajar 2 empleos, o la alimentación menos que ideal durante mis años de estudiante universitaria embarazada, habían contribuido de alguna manera al cáncer. Los oncólogos me habían asegurado una y otra vez que la leucemia linfoblástica aguda en niños era completamente aleatoria, que no tenía nada que ver con el estilo de vida o las decisiones parentales. Pero esas dudas horribles se quedaron ahí, enterradas en mi subconsciente, susurrándome en los momentos más oscuros que tal vez todo era mi culpa. Y Aurelio lo sabía. Mi propio hermano sabía exactamente cuáles eran mis miedos más profundos, y se los había inyectado como veneno a mi hijo moribundo. También le dijo, continuó Nicolás, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas pecosas, que Sebastián estaba siendo muy egoísta por seguir peleando contra el cáncer, porque los tratamientos costaban muchísimo dinero, y la señora Amparo se iba a quedar pobre para siempre, que por culpa de Sebastián, usted iba a perder la casa y nunca iba a poder casarse con un hombre bueno, porque ningún hombre quiere una mujer con deudas grandes. La sala estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas. Escuché a alguien decir, «Dios mío», en voz alta. Vi a varias personas ponerse de pie para irse, claramente incómodas con la dirección que había tomado el funeral. Algunos padres comenzaron a sacar a sus niños pequeños de la sala, protegiéndolos de escuchar más detalles de esta pesadilla que se desarrollaba frente a sus ojos. Pero había otros, y esto fue lo que más me dolió, que se quedaron no por apoyo, sino por morbo. Pude ver en sus caras esa fascinación horrible que tiene la gente cuando presencia un accidente de tráfico. No podían apartar la mirada del desastre, pero tampoco querían perderse ni un detalle del drama familiar que se estaba desenvolviendo. Aurelio había perdido todo el color de su cara,
Su bronceado de country club había desaparecido, reemplazado por un gris enfermizo que lo hacía ver como si estuviera a punto de vomitar o desmayarse. Su respiración se había vuelto irregular, y pude ver gotas de sudor formándose en su frente, perfectamente afeitada. ¿Qué más le dijo el tío Aurelio a Sebastián?, pregunté, aunque mi voz sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. Nicolás se limpió la nariz con el dorso de su mano, un gesto tan infantil e inocente que contrastaba brutalmente con las palabras que estaba a punto de decir. Sebastián. Me dijo que el tío Aurelio le explicaba que si él se moría, usted podría cobrar un seguro de vida, que ese dinero le serviría para pagar todas las deudas del hospital y empezar una vida nueva, que podría encontrar un esposo rico como el tío Rodrigo y tener hijos saludables que no fueran una carga para la familia. El mundo se detuvo completamente, un seguro de vida. Aurelio había estado visitando a mi hijo moribundo para convencerlo de que su muerte sería financieramente conveniente para mí. Sí, existía una póliza de seguro de vida para Sebastián, una pequeña, de $50,000, que había sacado cuando nació, pensando en su educación universitaria futura. Después del diagnóstico, mantenerla había significado sacrificar otras cosas, pero nunca se me ocurrió cancelarla. Era una de esas decisiones automáticas que tomas como madre. Proteger el futuro de tu hijo de cualquier manera posible. Pero nunca, jamás, en mis peores momentos de desesperación financiera, se me había ocurrido ver esa póliza como algo más que lo que era. Una protección para Sebastián, no un incentivo para su muerte. Y mi hermano, mi propio hermano, había ido al hospital a susurrarle a mi hijo de 7 años que su muerte sería un regalo económico para su madre. El niño está mintiendo, logró decir Aurelio finalmente, pero su voz se quebró en la última palabra. Intentó recomponer su presencia profesional, esa máscara de confianza que había llevado durante toda su carrera, pero era como ver a un actor tratando de actuar mientras el teatro se incendia a su alrededor. Esto es el dolor. Hablando. Los niños no entienden conversaciones complejas sobre realidades financieras. El pequeño Nicolás está confundido. Está mezclando conversaciones que escuchó parcialmente con fantasías de su mente infantil. Nicolás negó con la cabeza con una determinación férrea. No estoy confundido. Sebastián me pidió que grabara. Todo. Me dijo. Nico. Nadie les cree a los niños enfermos, pero no pueden discutir con una grabación. Me enseñó cómo prender la grabadora del teléfono de mi mamá sin que se notara. Me dijo que si algo malo le pasaba, si él no se mejoraba, yo tenía que enseñarles las grabaciones a todos en su funeral. El iPhone rosa con la funda de unicornios de repente se volvió el objeto más importante en esa sala. Nicolás lo sostenía, con ambas manos, como si fuera una reliquia sagrada o una granada a punto de explotar. ¿Tienes grabaciones del tío Aurelio hablando con Sebastián?, pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada para lo que sentía por dentro. Sí, dijo Nicolás simplemente. Sebastián me dijo que tenía que grabar las cosas más feas, para que cuando él se fuera al cielo con los ángeles, ustedes, supieran la verdad sobre el tío Aurelio, y él no pudiera lastimar a más niños enfermos en otros hospitales. Mi hijo, mi pequeño niño de 7 años, luchando contra la leucemia, había tenido la claridad mental y el valor de documentar su propio abuso. Había convertido a su mejor amigo en un espía de 8 años, enseñándole técnicas de grabación secreta, planificando estratégicamente para que la verdad saliera a la luz después de su muerte. Sebastián había sabido que no iba a sobrevivir. Los médicos nunca se lo habían dicho directamente. Los niños de 7 años no reciben pronósticos terminales explícitos, pero mi niño inteligente había leído las miradas, había escuchado las conversaciones susurradas, había sentido el cambio en el aire cuando sus números empeoraron durante las últimas semanas. Y en lugar de simplemente aceptar la muerte, había usado sus últimas fuerzas para proteger a otros niños del monstruo que se había estado aprovechando de su vulnerabilidad. Pon la grabación, dije. Mi madre saltó de su asiento como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Esto
Es un funeral, no un tribunal, gritó con esa voz histérica que usaba cuando perdía completamente el control. Tengan algo de respeto por los muertos. Aurelio es un miembro respetado de esta familia, y no voy a permitir que sea humillado por las fantasías traumáticas de un niño. Sebastián está muerto, grité de vuelta, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi propia voz. Mi bebé está muerto, y si quería que esta verdad se dijera en su funeral, entonces, por Dios santo, la vamos a escuchar. Me levanté de mi asiento, mis piernas temblando pero firmes, y caminé hacia Nicolás. Me arrodillé frente a él, poniéndome a su altura, mirándolo directamente a esos ojos valientes que habían visto demasiado para su edad. Nicolás, le dije suavemente, si Sebastián te pidió que hicieras esto, entonces lo vamos a hacer. Pon la grabación, mi amor. Patricia, la madre de Nicolás, finalmente se levantó de su asiento. Era una mujer delgada de unos 35 años, contadora como yo, divorciada como yo, madre soltera como yo. Nos habíamos conocido en la sala, de espera de oncología cuando su hijo había sido paciente de quimioterapia por un tumor benigno que, gracias a Dios, habían logrado remover completamente. Amparo, me dijo suavemente. ¿Estás segura? Una vez que escuchemos esto, no se puede desescuchar. Ya no se puede desescuchar de todos modos, respondí. Sebastián ya lo sabía, ya lo vivió. Lo único que podemos hacer ahora es honrar su decisión de que saliéramos la verdad. Nicolás presionó la pantalla del teléfono con sus deditos temblorosos. El silencio en la funeraria era tan completo que podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes del techo. Y entonces, desde los pequeños parlantes del iPhone, surgió la voz de mi hijo muerto. La primera cosa que escuchamos fue esa respiración laboriosa que había llegado a conocer tan íntimamente durante sus últimas semanas. Esa respiración entrecortada y difícil que me despertaba por las noches, cuando mi cerebro la detectaba incluso mientras dormía. La respiración de un niño cuyos pulmones estaban trabajando demasiado duro, cuyo pequeño corazón bombeaba con esfuerzo para mantener funcionando un cuerpo que se estaba rindiendo poco a poco. Luego escuchamos su voz. Débil, but recognizable inmediatamente como mi Sebastián. Tío Aurelio, ¿podemos ir al parque hoy? Quiero alimentar a los peces dorados. Y entonces la voz de Aurelio, clara como el cristal, sin ninguna de la falsedad que usaba cuando hablaba conmigo o con los médicos. No, Sebastián. Hoy tenemos que hablar de cosas importantes, cosas que tu mamá no entiende porque es muy emocional para tomar decisiones inteligentes. ¿Qué clase de decisiones?, preguntó la vocecita de Sebastián, y pude escuchar el ruido de fondo que reconocí inmediatamente. El aire acondicionado del BMW de Aurelio, el sonido específico de las puertas cerrándose con seguro automático. Necesitas entender algo. Muy importante, Sebastián. Tu mamá no puede pagar estos tratamientos. Ya ha sacado 3 préstamos grandes del banco. Va a perder la casa donde vives. Todo por culpa de tus medicinas que cuestan más dinero del que ella puede ganar en toda su vida. Pero mami dice que vamos a estar bien, protestó Sebastián con esa voz que reconocía como su tono cuando estaba tratando de convencerse a sí mismo de algo. Mami dice que somos un equipo y que los equipos nunca se rinden. La risa de Aurelio que siguió fue lo más frío y cruel que había escuchado en mi vida. No era la risa de un hombre haciendo una broma o tratando de aliviar tensión. Era la risa de alguien que disfrutaba causando dolor. Tu mamá te miente, Sebastián, porque es muy débil para decirte la verdad. Los doctores ya saben que no te vas a curar. Yo los escuché hablando en el pasillo cuando pensaban que nadie estaba oyendo. Te van a dejar morir de todas maneras, pero van a dejar que tu mamá se arruine completamente primero. Eso no es cierto, dijo Sebastián, pero su voz sonaba menos segura. El doctor Martínez me dijo que estoy peleando muy bien. El doctor Martínez le dice eso a todos los niños antes de que se mueran. Es su trabajo mantenerlos contentos hasta el final. Pero tú ya tienes 7 años, Sebastián. Eres suficientemente grande para entender que a veces amar a alguien significa no ser egoísta. Hubo una pausa larga en la grabación,
Y entonces escuchamos algo que me partió el alma. Sebastián comenzó a llorar. No el llanto fuerte de un niño haciendo berrinche, sino ese llanto quedito y desgarrador de un niño cuyo corazón se está rompiendo. No quiero que mami pierda la casa, gimió. No quiero que esté triste por mi culpa. Entonces ya sabes. Lo que tienes que hacer, dijo Aurelio, y su voz sonaba satisfecha, como si acabara de cerrar una venta particularmente difícil. Tienes que dejar de tomar las medicinas. Tienes que dejar de pelear. Si realmente amas a tu mamá, vas a dejar que esto termine rápido para que ella pueda usar tu seguro de vida para pagar las deudas y empezar de nuevo con un hombre que pueda cuidarla apropiadamente. La grabación capturó el sonido de Sebastián sollozando, el ruido de las puertas del carro abriéndose y luego pasos alejándose. Nicolás paró la grabación. El silencio que siguió no era silencio humano, era el silencio de un cementerio, de un lugar donde las cosas van a morir y nunca regresan. Yo me quedé arrodillada en el pasillo de esa funeraria, sintiendo como si mi alma se hubiera salido de mi cuerpo y estuviera observando desde arriba a una mujer destrozada que acababa de descubrir que su hermano había torturado psicológicamente a su hijo moribundo. Mi hermano mayor, que se suponía que me protegiera, que había cargado conmigo cuando aprendí a caminar, que me había enseñado a manejar bicicleta, que había amenazado de muerte al primer novio que me rompió el corazón en la escuela secundaria. Ese mismo hermano había ido al hospital donde mi hijo luchaba por su vida, había encerrado a ese niño en su carro y sistemáticamente había destruido su voluntad de vivir susurrándole que su muerte sería un regalo para su madre. «Hay más», dijo Nicolás en voz baja, deslizando su dedo por la pantalla del teléfono. Sebastián me dijo que tenía que asegurarme de que ustedes escucharan la peor grabación, la de hace una semana, 3 días antes de que se fuera al cielo. Una semana. 3 días antes de que Sebastián muriera. Eso significaba que esta grabación era de los momentos finales de mi hijo, cuando ya sabíamos que no había más tratamientos disponibles, cuando los médicos habían empezado a hablar cuidadosamente sobre mantenerlo cómodo y asegurar que no tenga dolor. Los últimos días, cuando Sebastián había estado tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos, cuando cada respiración era un esfuerzo visible, cuando yo había empezado a dormir en su cama del hospital agarrando su manita para asegurarme de que siguiera caliente. Y durante esos días sagrados, cuando debería haber estado rodeado de amor puro y apoyo incondicional, Aurelio había seguido visitándolo para inyectarle veneno directamente en el alma. ¿Estás segura, Amparo?, preguntó Patricia suavemente. Esta no tiene que ser. Escuchada aquí, en público. Miré alrededor de la funeraria. Tal vez la mitad de las personas originales se habían ido ya. Los que quedaban eran principalmente 2 grupos. Las personas que realmente habían amado a Sebastián, sus maestras, las enfermeras del hospital, padres de otros niños que habíamos conocido durante el tratamiento, y los familiares que habían venido más por obligación social que por cariño genuino. Esperanza seguía de pie, pero ahora se veía menos indignada y más nerviosa. Sus ojos se movían entre Aurelio y la salida, como si estuviera calculando si era mejor quedarse para controlar el daño o huir antes de que las cosas empeoraran. Rebeca y Rodrigo habían recogido sus cosas y estaban claramente esperando una oportunidad para escaparse sin hacer una escena. Varios primos y tíos también parecían listos para evacuar en cualquier momento. Pero las enfermeras de Sebastián se habían acercado más. Sandra, su enfermera favorita, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión de horror que nunca había visto en su cara profesional. La señora Enríquez, su maestra, tenía las manos apretadas en puños, como si estuviera tratando de contenerse de golpear a alguien. Sí, le dije a Patricia. Si Sebastián quería que esto se escuchara aquí, entonces aquí se va a escuchar. Nicolás presionó play otra vez. Esta vez, la voz de Sebastián sonaba diferente, más débil, más cansada, pero también había algo más, una desesperación que no había estado en la primera grabación. Tío Aurelio, por favor no vengas más. Ya no quiero hablar de estas cosas. Quiero quedarme en mi cuarto con mami. No.
Puedo hacer eso, Sebastián, respondió Aurelio, y su voz sonaba más impaciente que antes, más agresiva. Tu mamá está abajo en la reunión con la trabajadora social ahora mismo, rogando por más asistencia del gobierno. Se está humillando a sí misma y humillando a toda nuestra familia. Yo recordaba esa reunión. Había sido con la trabajadora social del hospital, discutiendo opciones de apoyo financiero para familias en crisis médicas. No había sido humillante. Había sido una conversación profesional sobre recursos disponibles. Pero Aurelio había tomado mi búsqueda responsable de ayuda y la había convertido en una narrativa de degradación familiar. ¿Sabes qué dice la gente de nosotros en el Country Club Caracas? Continuó Aurelio en la grabación. Nos llaman la familia con el caso de caridad. Eso es lo que eres tú, Sebastián. Tú eres nuestro caso de caridad. Por tu culpa, la gente que antes nos respetaba, ahora nos mira con lástima. No quiero ser un caso de caridad, susurró Sebastián. Solo quiero estar con mami y estar sano otra vez. Ya es muy tarde para eso. El daño está hecho. Tu abuela Esperanza llora cada noche, no porque estés enfermo, sino porque sabe que estás arruinando el futuro de toda la familia. ¿Sabes cuánto dinero hemos tenido que prestarle a tu madre? ¿Tienes idea de cuántas oportunidades de negocios he perdido porque tengo que estar lidiando con los problemas financieros que tú causaste? Oportunidades de negocios. Aurelio nunca había perdido una sola venta por ayudarme. De hecho, durante toda la enfermedad de Sebastián, él había estado presumiendo constantemente sobre sus récords de ventas, sobre los premios que había ganado, sobre los viajes de lujo que se había podido permitir. Todo había sido mentira, manipulación diseñada para hacer que un niño de 7 años se sintiera responsable de la estabilidad económica de su familia extendida. ¿Quién crees que va a querer casarse con tu madre cuando todo esto termine? Siguió Aurelio. Y ahora su voz había tomado un tono de crueldad pura. ¿Qué hombre inteligente va a querer una mujer con cientos de miles de dólares en deudas médicas? ¿Una mujer que ha faltado tanto al trabajo que ningún empleador confiable la va a contratar? Mami es muy inteligente, protestó Sebastián débilmente. Mami es la mejor contadora del mundo. Tu mamá era inteligente antes de tenerte. Ahora es una mujer de 40 años, soltera, con deudas masivas y un historial laboral lleno de huecos. No hay futuro ahí, Sebastián. No para ella. Y definitivamente no para ti. 40 años. Yo tenía 37, pero para Aurelio, exagerar mi edad era otra manera de hacerme parecer menos deseable, menos capaz de reconstruir mi vida. Tienes 7 años, continuó. Eres suficientemente mayor para tomar decisiones maduras. Si realmente amas a tu madre, si no eres un niño completamente egoísta, vas a hacer lo que es mejor para todos. ¿Qué es lo mejor?, preguntó Sebastián, y pude escuchar en su voz que ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla dicha explícitamente. Deja de tomar las medicinas. Para de comer cuando te traigan la comida. Deja de pelear contra algo que ya perdiste de todos modos. Los doctores me dijeron que tienes tal vez una semana más. Hazla fácil para todos. Si mueres rápido, tu mamá puede cobrar tu seguro de vida, pagar las deudas y empezar de nuevo. Tal vez tener hijos saludables esta vez, con un padre apropiado que los pueda cuidar correctamente. La grabación capturó el sonido de Sebastián llorando, no el llanto fuerte de un berrinche, sino los sollozos quebrados de un corazón completamente destrozado. No quiero morirme, lloró. Tengo miedo de morirme solo. Tengo miedo de que mami se olvide de mí. Por supuesto que tienes miedo. Todos los niños egoístas tienen miedo de hacer lo correcto. Pero si realmente amas a tu mamá más que a ti mismo, vas a parar de ser una carga y vas a dejar que ella tenga la vida que se merece. Hubo ruido en la grabación, puertas abriéndose, voces de enfermeras preguntando si todo estaba bien. Aurelio, cambiando instantáneamente a su voz pública, explicando que había sido una conversación emocional sobre el futuro. La grabación terminó. Nicolás bajó el teléfono y me miró con esos ojos de 8 años que habían visto el alma de un monstruo.
La última cosa que me dijo Sebastián antes de irse al cielo fue que el tío Aurelio estaba equivocado sobre todo. Me dijo que usted lo amaba más que todas las estrellas en el cielo, y que por eso él tenía que seguir peleando hasta el final, para demostrarle al tío Aurelio que el amor siempre es más fuerte que el dinero. Pero también me dijo que, si él no podía ganar, yo tenía que asegurarme de que el tío Aurelio nunca más pudiera lastimar a otros niños enfermos. Mi hijo, mi pequeño guerrero de 7 años, había usado sus últimas fuerzas no solo para resistir las manipulaciones psicológicas de su propio tío, sino para documentar sistemáticamente el abuso y crear un plan para proteger a otros niños vulnerables después de su muerte. Sebastián había peleado 2 batallas simultáneamente, una contra el cáncer que estaba destruyendo su cuerpo y otra contra el tío que estaba tratando de destruir su espíritu. Había perdido la primera batalla, pero había ganado la segunda de una manera que ninguno de nosotros podríamos haber imaginado. Me levanté lentamente del suelo donde había estado arrodillada, sintiendo como si mis piernas pertenecieran a otra persona. Cada paso hacia Aurelio fue deliberado, calculado, cargado con 2 años de frustración, dolor y ahora una rabia pura que no sabía que existía dentro de mí. Aurelio retrocedió instintivamente, tropezando con la gente de su fila, sus ojos moviéndose frenéticamente en busca de una salida. Pero estaba atrapado entre bancos llenos de parientes que ahora lo miraban con una mezcla de horror y disgusto. «Torturaste a mi hijo moribundo», dije, mi voz sorprendentemente calmada considerando el fuego que ardía en mi pecho. «Fuiste al hospital, encerraste a un niño de 7 años que luchaba contra el cáncer en tu carro y sistemáticamente destruiste su voluntad de vivir, diciéndole que su muerte sería un regalo económico para su madre. Amparo, déjame explicar», empezó Aurelio, pero su voz sonaba estrangulada, desesperada. Estaba tratando de prepararlo para la realidad. Alguien tenía que ser honesto con él sobre lo que estaba pasando. Tú le estabas dando falsas esperanzas. ¿Falsas esperanzas?, exploté. Finalmente, mi voz resonando por toda la funeraria como un rugido. ¿Le llamas falsas esperanzas al amor incondicional de una madre? ¿Le llamas falsas esperanzas a pelear por la vida de mi hijo hasta el último segundo disponible? Mi mano se movió por voluntad propia. La cachetada que le di a Aurelio resonó por toda la sala como un disparo. Su cabeza se movió hacia un lado, y pude ver la marca roja de mis dedos formándose en su mejilla perfectamente afeitada. «Me agrediste», gritó, sosteniéndose la cara. «Todos fueron testigos. Voy a presentar cargos criminales. Te voy a demandar por todo lo que vales». «¿Demandarme por qué?», grité de vuelta. ¿Por la casa que ya está en ejecución hipotecaria? ¿Por el carro que vendí para pagar el último tratamiento de Sebastián? ¿Por las joyas de la abuela que empeñé para comprar sus medicamentos? Me acerqué más a él, sin importarme que toda la funeraria nos estuviera viendo. «Ya me quitaste todo cuando convenciste a mi hijo de que estaría mejor muerto. Cuando le dijiste a un niño de 7 años que su vida era menos valiosa que mi comodidad financiera futura. Cuando lo convenciste de que el amor de su madre no era suficiente razón para seguir viviendo». Esperanza finalmente encontró su voz, pero sonaba histérica, desesperada. Aurelio estaba siendo práctico. Alguien tenía que preparar al niño para la realidad. Tú llenaste la cabeza de Sebastián con fantasías sobre vencer el cáncer cuando los doctores dijeron que solo había 10% de probabilidades. 10%. Me volví hacia mi madre con una furia que no sabía que poseía. 10% seguía siendo una oportunidad. Los niños han vencido peores probabilidades. Pero ¿cómo iba a pelear mi hijo cuando su propio tío lo visitaba para convencerlo de que se rindiera? Ramón se levantó de su asiento por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. A los 60 años, mi padre seguía teniendo la presencia imponente que había desarrollado durante sus años en el ejército. Su voz, cuando finalmente habló, tenía la autoridad de un comandante acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. «Ya basta, Esperanza», dijo.
y su voz resonó por toda la sala. Sabías exactamente lo que Aurelio estaba haciendo. Sabías por qué visitaba a Sebastián solo. Sabías por qué siempre llegaba cuando Amparo no estaba. El silencio de mi madre fue más condenatorio que cualquier confesión. Lo sabías, continuó Ramón, su voz quebrándose con una emoción que raramente había visto en él. Sabías que tu hijo estaba torturando psicológicamente a un niño moribundo, y no solo lo permitiste, sino que lo apoyaste porque estabas de acuerdo con él. No es así, protestó Esperanza, pero su voz sonaba hueca. Aurelio tenía las mejores intenciones. Estaba tratando de ahorrarle sufrimiento innecesario a todos. ¿Ahorrarle sufrimiento? Patricia, la madre de Nicolás, habló por primera vez, su voz temblando de una rabia maternal que reconocí inmediatamente. ¿Diciéndole a un niño de 7 años que era una carga económica? ¿Convenciéndolo de que su muerte sería un regalo para su familia? ¿Qué clase de personas son ustedes? Sandra, la enfermera jefe de la unidad de oncología pediátrica, se adelantó. Era una mujer de unos 50 años que había dedicado su carrera a cuidar niños con cáncer. Había visto cientos de familias pasar por el proceso más difícil imaginable, y su experiencia le daba una autoridad que nadie en esa sala podía cuestionar. En mis 20 años trabajando con familias en crisis médicas, dijo, su voz profesional, pero cargada de emoción. Nunca había visto algo tan sistemáticamente cruel como lo que acabamos de escuchar. Ese niño murió cargando una culpa que nunca debería haber existido. Se volteó hacia Aurelio con una mirada que podría haber derretido metal. Usted no estaba preparando a Sebastián para nada. Estaba abusando psicológicamente de un niño, vulnerable por razones que no puedo ni empezar a entender. El director funerario, señor Morales, finalmente intervino. Su experiencia profesional claramente no lo había preparado para manejar una situación como esta. Creo que será mejor si continuamos este diálogo en un ambiente más privado, dijo nerviosamente. Esto sigue siendo un servicio funerario, y hay otras familias en el edificio. No, dije firmemente. Sebastián quería que esto pasara aquí, en su funeral, frente a toda la familia. Quería que todos supieran exactamente qué clase de monstruo es su tío Aurelio. Me volteé hacia la audiencia restante, hacia los familiares que habían estado sentados en silencio durante esta revelación horrible. ¿Y todos ustedes qué?, pregunté. ¿Los que asintieron cuando Aurelio llamó a mi hijo un error genético? ¿Los que aplaudieron cuando Rebeca dijo que su muerte era una bendición? ¿Van a seguir pretendiendo que esto es normal? ¿Van a seguir protegiendo a este monstruo porque comparte nuestro apellido? La sala se dividió visiblemente. Aproximadamente un tercio de los familiares restantes empezaron a recoger sus cosas, claramente decididos a abandonar lo que ahora veían como un drama familiar que preferían evitar. No querían tomar partido. Solo querían escapar antes de verse obligados a confrontar verdades incómodas sobre alguien que habían respetado. Pero otros se quedaron, y pude ver en sus caras que algo había cambiado fundamentalmente. La tía Luisa, hermana menor de Ramón, se levantó con lágrimas en los ojos y caminó hacia mí. Amparo, yo no sabía, dijo, su voz quebrada. Si hubiera sabido lo que Aurelio le estaba haciendo a Sebastián, lo habría detenido. Te lo juro por la memoria de mi hermano. Varios primos más se acercaron, ofreciendo disculpas similares, explicando que nunca habían imaginado la profundidad de la crueldad que se había estado desarrollando en secreto. Pero la mayoría de la familia de mi madre se mantuvo lealmente al lado de Esperanza y Aurelio. Para ellos, la unidad familiar era más importante que la justicia individual. Proteger la reputación de los Mendoza era más crucial que proteger la memoria de un niño muerto. Rebeca y Rodrigo finalmente se levantaron para irse, pero Rebeca no pudo resistir entregar una última puñalada. Todo esto es muy trágico, pero cambiar la historia ahora no va a traer a Sebastián de vuelta. Lo único que estás logrando es destruir a la familia por venganza. No estoy
siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad oficial que transformó la funeraria San Rafael en algo parecido a una escena de crimen. El doctor Martínez había cumplido su amenaza de contactar a las autoridades y ahora había 2 detectivos de la División de Delitos contra Menores tomando declaraciones, confiscando el teléfono de Nicolás como evidencia y documentando todo lo que había pasado. Detective Raúl Contreras, un hombre de unos 40 años con el cabello prematuramente gris que desarrollan los policías que han visto demasiado, dirigía la investigación con una eficiencia que sugería experiencia considerable con casos de abuso familiar. «Señora Rodríguez», me dijo, usando mi apellido de soltera que había recuperado después del divorcio. «Necesito que entienda la gravedad de lo que estamos investigando aquí. Basándome en lo que hemos escuchado hasta ahora, estamos hablando, potencialmente, de abuso psicológico sistemático de un menor en estado vulnerable, lo que bajo las leyes venezolanas actuales puede constituir varios delitos graves. Habíamos trasladado la investigación a una sala privada que el director funerario había puesto a disposición, pero la mayoría de las personas que habían presenciado la revelación se habían quedado, divididos ahora claramente en 2 campos: los que apoyaban la exposición de la verdad y los que querían minimizar el escándalo familiar. «¿Qué clase de delitos?», pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber la respuesta. «Abuso psicológico de menor, manipulación emocional con intención de causar daño, y dependiendo de cómo interpreten los fiscales, la evidencia potencialmente inducción al suicidio», respondió el detective. «Las grabaciones que hemos escuchado documentan intentos sistemáticos de convencer a un menor vulnerable de que dejara de luchar por su vida. Inducción al suicidio». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Nunca había pensado en las manipulaciones de Aurelio en esos términos, pero legalmente eso era exactamente lo que había estado haciendo. Visitando sistemáticamente a un niño moribundo para convencerlo de que dejara de tomar sus medicamentos y aceptara la muerte. Patricia estaba sentada al lado de Nicolás, quien había sido increíblemente fuerte durante todo el proceso, pero ahora se veía exhausto y abrumado por la magnitud de lo que había desencadenado. «¿Nicolás va a tener que testificar en un juicio?», preguntó Patricia con esa preocupación maternal que reconocí inmediatamente. «Probablemente», admitió el detective Contreras. «Pero tenemos protocolos especiales para testimonios de menores, especialmente en casos sensibles como este. Y francamente, las grabaciones hablan por sí mismas». El testimonio de Nicolás sería principalmente para establecer el contexto de cómo fueron obtenidas. La detective asociada, Luisa Morales, una mujer de unos 35 años que se especializaba en crímenes contra menores, había estado tomando declaraciones por separado de las enfermeras del hospital y otros testigos. «Señora Rodríguez, Mayo», dijo, «tenemos suficiente evidencia preliminar para arrestar al señor Aurelio Mendoza esta noche. Sin embargo, necesitamos su cooperación para acceder a las grabaciones adicionales que menciona Nicolás, y necesitamos que entienda que esto va a convertirse en un caso muy público. Muy público. Durante los 2 años de enfermedad de Sebastián, había hecho todo lo posible por mantener nuestra situación privada, lidiando con las miradas curiosas y los comentarios bien intencionados pero hirientes de extraños, que se sentían con derecho a opinar sobre nuestras decisiones médicas. Ahora, la batalla final de Sebastián se iba a pelear en tribunales públicos, con reporteros y curiosos observando cada detalle de nuestra tragedia familiar. «¿Qué pasa si decido no cooperar?», pregunté. «¿Si simplemente quiero enterrar a mi hijo en paz y seguir adelante?». La detective Morales me miró con una comprensión que sugería que había tenido esta conversación con otros padres en situaciones similares. «Señora Rodríguez, legalmente usted tiene derecho de no presentar cargos adicionales, pero basándome en lo que ya se ha documentado públicamente hoy, el Estado venezolano puede decidir proceder independientemente con cargos criminales. El abuso infantil es un crimen contra la sociedad, no solo contra la víctima individual». Se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más personal. «Además, y esto es solo mi opinión personal después de 15 años investigando estos casos, su hijo claramente quería que esta verdad saliera a la luz. Documentó su propio
Abusó meticulosamente y coordinó con su mejor amigo para asegurar que se expusiera públicamente. Honrar esa decisión podría ser la forma más poderosa de darle significado a su muerte. Tenía razón, por supuesto. Sebastián no había sufrido durante meses grabando secretamente las visitas de Aurelio, solo para que yo pudiera decidir mantener todo en privado después de su muerte. Había creado un caso hermético de evidencia porque quería justicia, no solo para él, sino para otros niños que podrían estar en situaciones similares. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté finalmente. Durante las siguientes horas coordinamos con Patricia para recuperar las grabaciones adicionales de la casa de Nicolás. La detective Morales, Patricia, Nicolás y yo fuimos en caravana hasta su apartamento en Los Palos Grandes, donde Nicolás nos guió a su cuarto y cuidadosamente removió una caja de zapatos que había escondido debajo de su cama. Dentro estaban 3 teléfonos adicionales. Aparentemente, Patricia había ido comprando teléfonos usados baratos cada vez que se dañaban, y Nicolás había estado guardando los viejos específicamente para las grabaciones, junto con un cuaderno pequeño, donde había estado documentando meticulosamente fechas, horas y resúmenes de cada grabación. La organización era impresionante para un niño de 8 años. Cada entrada estaba fechada, con notas como «Sebastián lloró mucho después de esta», o «El tío Aurelio se puso más enojado que antes», o «Sebastián me pidió que prometiera grabar la próxima vez también». «Sebastián me enseñó a hacer esto», explicó Nicolás, mientras la detective fotografiaba cada página del cuaderno. Me dijo que los policías y los doctores necesitan pruebas organizadas, como en las películas de detectives. Me dijo que si íbamos a atrapar al tío Aurelio, teníamos que ser más inteligentes que él. Mi hijo de 7 años había convertido a su mejor amigo de 8 años en un investigador privado amateur, enseñándole técnicas de documentación que muchos adultos no habrían pensado usar. Cuando regresamos a la estación de policía para entregar toda la evidencia, el detective Contreras había terminado de procesar la situación legal de Aurelio. El señor Mendoza ha sido arrestado bajo sospecha de abuso psicológico de menor y manipulación emocional con intención de causar daño, nos informó. Su fianza ha sido fijada en 500.000 bolívares y tiene prohibido acercarse a cualquier hospital o centro de tratamiento pediátrico en el estado Miranda. 500.000 bolívares. Era una suma significativa, pero para alguien con los recursos financieros de Aurelio, no era imposible. Probablemente estaría fuera bajo fianza antes del fin de semana. ¿Qué pasa con el resto de mi familia?, pregunté. ¿Con las personas que sabían lo que estaba pasando pero no hicieron nada para detenerlo? Esa es una pregunta más compleja, admitió el detective. Ser testigo pasivo de abuso no siempre constituye un delito, especialmente si no tenían conocimiento directo de los detalles específicos. Sin embargo, dependiendo de lo que revelen las investigaciones adicionales, podríamos estar hablando de cargos relacionados con negligencia o complicidad. La investigación, me explicaron, tomaría varios meses. Todas las grabaciones tendrían que ser analizadas, transcriptas, autenticadas por expertos en tecnología forense. Habría entrevistas adicionales con personal médico, análisis psicológico de las técnicas de manipulación utilizadas, revisión de registros financieros para determinar si había motivaciones económicas adicionales. Mientras tanto, Sebastián seguía esperando ser enterrado. El funeral, que había comenzado como una ceremonia sencilla de despedida, se había transformado en el catalizador de un caso criminal que probablemente llegaría hasta la Corte Suprema de Venezuela. Los medios de comunicación ya habían empezado a reportar la historia. Escándalo familiar explota en funeral de niño con cáncer. Grabaciones secretas exponen abuso en hospital de Caracas. Familia prominente implicada en 1900 en muerte de menor. Esa noche, finalmente regresé a casa. La casa que Aurelio había dicho que iba a perder. La casa donde Sebastián había vivido durante sus años saludables. La casa que ahora se sentía como un museo de recuerdos demasiado dolorosos para confrontar. Ramón se había quedado conmigo, durmiendo otra vez en el sofá incómodo, pero esta vez no por la enfermedad de Sebastián, sino por las consecuencias de su muerte. Esperanza no había regresado a casa. Según Rebeca, se había quedado en casa de Aurelio para
apoyarlo durante esta crisis fabricada. Crisis fabricada. Mi hermana todavía creía que todo esto era una exageración dramática, una reacción histérica de una madre en duelo que estaba destruyendo a la familia por venganza. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté a Ramón, mientras tomábamos café en la cocina donde había alimentado a Sebastián miles de veces. Mi padre, que había estado silencioso durante la mayor parte de la noche, me miró con esos ojos que habían visto combate militar, pero que nunca habían visto algo tan brutal como lo que había presenciado en el funeral de su nieto. Amparo, en mis 30 años en el ejército, aprendí que hay dos tipos de valor, el valor físico y el valor moral. El valor físico es lo que usas cuando tienes que pelear contra un enemigo externo. El valor moral es lo que usas cuando tienes que pelear contra enemigos que comparten tu sangre. Se acercó y puso su mano en mi hombro. Lo que hiciste hoy requirió ambos tipos de valor. Sebastián sabía exactamente lo que estaba pidiendo cuando planificó todo esto. Sabía que tú tendrías que elegir entre proteger la paz familiar y proteger su memoria. Eligió confiarte la decisión más difícil porque sabía que harías lo correcto. Pero, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si todo esto solo hace que su muerte sea más dolorosa, más pública, más complicada? Mija, me dijo, usando el apodo de mi infancia. La muerte de Sebastián ya era dolorosa. Lo que estás haciendo ahora es asegurar que su dolor tenga significado. Que su batalla tenga propósito. Que otros niños no pasen por lo mismo que él pasó. Tenía razón. Pero eso no hacía que fuera más fácil. Esa noche me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, alternando entre leer los reportes de noticias que ya habían comenzado a aparecer online y escuchar grabaciones de la voz de Sebastián que había guardado en mi teléfono durante sus meses saludables. Una en particular me hizo llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Era de su 6º cumpleaños, cuando todavía tenía su cabello rizado y mejillas regordetas, cantando Las mañanitas para sí mismo porque había sido el primero en despertar, y estaba demasiado emocionado para esperar a que el resto de nosotros se levantara. Mami, había grabado, cuando sea grande, quiero ser doctor como el doctor Martínez, para ayudar a otros niños que estén enfermos. Y también quiero ser superhéroe, para proteger a las mamás que están tristes. Mi bebé había querido ser protector de otros, incluso antes del cáncer. Su plan para exponer a Aurelio no había sido venganza. Había sido la extensión natural de quien él era. Un niño que creía que los fuertes debían proteger a los débiles, que los sanos debían cuidar a los enfermos, que los que tienen voz deben hablar por los que han sido silenciados. Al día siguiente, enterramos a Sebastián en una ceremonia privada, con solo las personas que realmente lo habían amado: Ramón, Patricia, Nicolás, las enfermeras del hospital, sus maestras y unos pocos familiares que habían elegido estar del lado correcto de la historia. Aurelio estaba en prisión. Esperanza y Rebeca habían elegido no asistir, enviando flores caras con una tarjeta que decía: para Sebastián, con amor de la familia Mendoza, como si todavía fueran parte de su legado. Nicolás leyó una carta que había escrito para su mejor amigo: querido Sebastián, cumplí todas las promesas que te hice. El hombre malo está en la cárcel ahora y no puede lastimar a más niños. Todo el mundo sabe que eras valiente y que luchaste hasta el final. Tu mamá sabe que la amabas más que todas las estrellas en el cielo. Voy a cuidar a la señora Amparo, como me pediste, y cuando sea grande, voy a ayudar a más niños enfermos para que nunca estén solos como tú estuviste a veces. Te extraño mucho, pero sé que estás orgulloso de nosotros. Los superhéroes siempre se mantienen unidos, ¿verdad? Mientras bajaban el pequeño ataúd blanco cubierto de calcomanías de superhéroes, supe que Sebastián había ganado su batalla final. No había vencido al cáncer, pero había vencido al monstruo que había tratado de robarle su espíritu antes de que la enfermedad se llevara su cuerpo. Y desde su lugar en ese cielo lleno de superhéroes, estaba probablemente sonriendo, sabiendo que su plan había funcionado perfectamente.
Los siguientes 6 meses fueron un torbellino legal que transformó completamente mi vida y la definición que tenía de familia. El caso Estado versus Aurelio Mendoza se convirtió en uno de los juicios más seguidos en Venezuela durante 2019, no solo por la naturaleza horrible del abuso documentado, sino porque estableció precedentes legales importantes sobre la protección de menores en instituciones médicas. La oficina del fiscal asignó al caso a Carmen Delgado, una fiscal especialista en delitos contra menores, con una reputación impecable por perseguir agresivamente casos complejos de abuso familiar. Carmen era una mujer de unos 45 años, madre de 3 hijos, que había dedicado su carrera a casos donde las víctimas no podían hablar por sí mismas. Durante nuestra primera reunión formal en su oficina en el Palacio de Justicia, Carmen estableció claramente la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Señora Rodríguez, basándome en el análisis preliminar de las grabaciones que entregó Nicolás, tenemos evidencia de al menos 32 incidentes separados, de abuso psicológico sistemático durante un periodo de 4 meses. Eso constituye un patrón claro de comportamiento intencional, diseñado específicamente para causar daño emocional a un menor vulnerable. 32 incidentes. Sebastián había estado documentando su tortura durante 120 días, aproximadamente cada 3 días que Aurelio lo visitaba. La metodología era escalofriante. Había identificado que Aurelio tenía un patrón específico de visitas, martes y viernes por las tardes, cuando yo estaba trabajando. Había establecido ubicaciones consistentes para esconder el teléfono de grabación y había desarrollado sistemas de códigos con Nicolás para comunicar cuándo había evidencia particularmente importante. ¿Qué está enfrentando Aurelio específicamente?, pregunté. Carmen consultó sus notas. Abuso psicológico de menor en primer grado, manipulación emocional con intención de causar daño, inducción a comportamientos autodestructivos en menor vulnerable y, esto es lo más grave, tentativa de inducción al suicidio. Las grabaciones documentan múltiples intentos explícitos de convencer a Sebastián de que dejara de tomar medicamentos salvavidas con el propósito de acelerar su muerte. Tentativa de inducción al suicidio llevaba una sentencia máxima de 15 años de prisión en Venezuela. ¿Qué necesita de mí para el caso?, pregunté. Su testimonio será crucial para establecer el contexto, pero las grabaciones son nuestra evidencia principal. Francamente, Sebastián hizo la mayor parte de nuestro trabajo por nosotros. Nunca había visto un caso donde la víctima hubiera documentado tan meticulosamente su propio abuso. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una serie interminable de reuniones legales, sesiones con psicólogos forenses, entrevistas con trabajadores sociales y apariciones en medios de comunicación que había aceptado específicamente para honrar la decisión de Sebastián de hacer público su caso. La entrevista más importante fue con Vanessa Torres de Primera Hora, el programa matutino más visto de Venezuela. Vanessa era conocida por su estilo directo pero empático cuando entrevistaba a familias en crisis, y había solicitado específicamente contar la historia de Sebastián. Amparo, me dijo durante la entrevista en vivo. Mucha gente está preguntando por qué decidiste hacer esto público en lugar de mantenerlo como un asunto familiar privado. Porque no fue mi decisión, respondí. Fue la decisión de Sebastián. Él pasó los últimos meses de su vida creando evidencia meticulosa específicamente para que saliera a la luz después de su muerte. Él eligió el momento, el lugar y la audiencia para su revelación. Mi trabajo como su madre es honrar esa decisión, no cambiarla para hacer mi vida más cómoda. La respuesta del público fue abrumadora. En las siguientes 48 horas, la oficina del fiscal recibió más de 200 llamadas de familias, reportando situaciones similares de abuso familiar en contextos médicos. Hospitales de todo el país empezaron a implementar voluntariamente protocolos inspirados en el caso de Sebastián antes de que fuera requerido legalmente, pero también hubo reacciones negativas. Recibí docenas de mensajes amenazantes de personas que creían que estaba destruyendo la reputación de una familia respetable por venganza personal.
Algunos medios conservadores corrieron historias sugiriendo que estaba explotando la muerte de mi hijo para ganar dinero de demandas civiles. Lo más doloroso fueron las reacciones de mi propia familia extendida. Esperanza organizó lo que llamó una campaña de apoyo para Aurelio, convenciendo a varios familiares de que contribuyeran dinero para su defensa legal y escribieran cartas de carácter testificando sobre su naturaleza amorosa y generosa. Rebeca llegó al extremo de dar una entrevista con un periódico local, alegando que yo había manipulado psicológicamente a 2 niños traumatizados para crear evidencia falsa contra su tío, porque estaba celosa del éxito financiero de Aurelio. Esas acusaciones me dolieron más profundamente que cualquiera de las amenazas de extraños, porque venían de personas que habían conocido a Sebastián, que habían visto su carácter, que deberían atares. Mi hermano dijo que algunos niños estarían mejor muertos en el funeral de mi hijo, hasta que un niño lo delató. La sentencia llegó 2 semanas después del veredicto. El juez Ramírez había tenido tiempo para revisar no solo la evidencia del caso, sino también los cientos de cartas que habían llegado de familias de toda Venezuela y algunos países vecinos, reportando situaciones similares de abuso familiar, en contextos médicos que habían sido expuestas o resueltas como resultado directo de la publicidad del caso de Sebastián. La sala estaba llena otra vez, pero esta vez la audiencia era diferente. Junto con los familiares y reporteros habituales, había representantes de organizaciones de derechos de menores, directores de hospitales pediátricos, legisladores que estaban trabajando en leyes inspiradas por el caso de Sebastián, y lo más emotivo para mí, docenas de familias que habían contactado a la oficina del fiscal para reportar que las revelaciones sobre Aurelio los habían inspirado a denunciar abuso similar en sus propias situaciones. Señor Aurelio Mendoza, comenzó el juez Ramírez, este tribunal ha revisado cuidadosamente no solo la evidencia específica de sus crímenes contra Sebastián Rodríguez, sino también el impacto más amplio que esos crímenes han tenido en la comunidad médica y en la protección de menores, vulnerables en nuestro país. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad del momento se estableciera. Las grabaciones presentadas como evidencia documentan lo que solo puede ser descrito como tortura psicológica sistemática de un menor en el estado más vulnerable imaginable. No solo abusó usted de la confianza de un niño moribundo, sino que manipuló específicamente esa confianza para socavar su voluntad de vivir, por consideraciones puramente financieras. Aurelio, que había perdido considerablemente peso durante los meses en prisión esperando sentencia, se veía pequeño y encorvado en su silla. El hombre arrogante que había dominado reuniones familiares y cerrado deals millonarios había sido reemplazado por alguien que parecía haber envejecido una década en menos de un año. Este tribunal también reconoce que sus acciones representan un tipo de abuso particularmente insidioso, el abuso que se esconde detrás de la autoridad familiar y el respeto social. Usted usó su posición como tío, como adulto exitoso, como figura de autoridad respetada, para ejercer poder sobre alguien que no tenía defensa alguna contra sus manipulaciones. El juez consultó sus notas. Sin embargo, este tribunal también reconoce algo extraordinario en este caso: la valor excepcional de la víctima. Sebastián Rodríguez, a los 7 años de edad, mostró una sabiduría y determinación que humilla a muchos adultos. Su decisión de documentar meticulosamente su propio abuso, de crear un plan para exponer la verdad después de su muerte y de proteger a otros niños en situaciones similares, representa uno de los actos de valor más puros que este tribunal ha presenciado. Las palabras del juez me hicieron llorar, pero no de tristeza, de orgullo. Mi hijo había sido reconocido oficialmente por el sistema de justicia venezolano como un héroe. Por lo tanto, continuó el juez, en consideración de la naturaleza sistemática de sus crímenes, su falta de remordimiento y el daño extraordinario causado no solo a Sebastián, sino a su familia y comunidad, este tribunal lo sentencia a 12 años de prisión en el complejo penitenciario Yare, sin posibilidad de libertad condicional por un mínimo de 8 años. 12 años. Aurelio estaría en prisión hasta que fuera un hombre de 54 años. Su carrera inmobiliaria había terminado. Su reputación había sido destruida completamente,
y tendría que registrarse como abusador de menores por el resto de su vida cuando finalmente fuera liberado. Además, añadió el juez, este tribunal ordena que usted pague restitución completa por todos los gastos médicos y legales incurridos por la familia Rodríguez y que done $500,000 a la Fundación Sebastián Rodríguez para la protección de menores vulnerables, que será establecida con el propósito específico de prevenir casos similares de abuso familiar en instituciones médicas. La Fundación Sebastián Rodríguez. El juez había ordenado la creación de una fundación en nombre de mi hijo como parte de la sentencia de su abusador. Era poético de una manera que sabía que Sebastián habría apreciado. Después de la sentencia, hubo una conferencia de prensa donde Carmen Delgado, la fiscal, anunció los cambios de política que habían resultado del caso. Efectivo inmediatamente, todos los hospitales públicos y privados en Venezuela implementarán el protocolo Sebastián Rodríguez para la protección de pacientes pediátricos vulnerables. Este protocolo requiere que todas las visitas a menores hospitalizados sean monitoreadas, documentadas y aprobadas por padres o tutores legales. Ningún adulto podrá visitar a un paciente menor solo sin autorización explícita y supervisión apropiada. También anunció que la legislatura venezolana estaba trabajando en la Ley Sebastián, que expandiría las definiciones legales de abuso infantil para incluir específicamente manipulación psicológica de menores en estados vulnerables y que crearía penas más severas para adultos que abusaran de su autoridad familiar para dañar a niños. En los meses siguientes, la historia de Sebastián se extendió mucho más allá de Venezuela. Organizaciones internacionales de protección de menores adoptaron versiones del Protocolo Sebastián en países de toda Latinoamérica. Hospitales pediátricos en Colombia, Ecuador, Perú y México implementaron políticas similares. Lo más significativo para mí fue una carta que recibí del Hospital St. Jude en Memphis, Tennessee, uno de los centros de investigación de cáncer pediátrico más prestigiosos del mundo. Estimada señora Rodríguez, hemos seguido el caso de su hijo, Sebastián, con gran interés y profunda admiración. Su valor para documentar su propio abuso y su sabiduría para crear un plan para proteger a otros niños después de su muerte representa exactamente el tipo de heroísmo que vemos todos los días en nuestros pacientes jóvenes, pero raramente de una manera tan sistematizada y efectiva. Nos gustaría invitarla a hablar en nuestra conferencia anual sobre la importancia del bienestar emocional en el tratamiento de cáncer pediátrico, y nos encantaría discutir maneras en que podemos colaborar con la Fundación Sebastián Rodríguez para expandir protecciones para niños vulnerables a nivel internacional. Con nuestro más profundo respeto por su hijo y por usted, Dr. James Morrison, director médico St. Jude Children's Research Hospital. La invitación a St. Jude representaba algo que nunca había imaginado: que la batalla de Sebastián contra un monstruo familiar se convertiría en un movimiento internacional para proteger a niños vulnerables en todo el mundo. Decidí aceptar la invitación, no solo para honrar la memoria de Sebastián, sino para continuar el trabajo que él había comenzado, porque finalmente entendí que su plan había sido mucho más ambicioso de lo que cualquiera de nosotros había entendido inicialmente. No había estado documentando su abuso solo para obtener justicia contra Aurelio. Había estado creando un caso de estudio que pudiera ser usado para proteger a incontables otros niños en situaciones similares por décadas en el futuro. Mi hijo de 7 años había cambiado la medicina pediátrica internacional. 2 años después del funeral, el segundo aniversario de la muerte de Sebastián llegó de una manera completamente diferente de cómo había llegado el primero. En lugar de sentir solo dolor y pérdida, sentía propósito y conexión. La Fundación Sebastián Rodríguez había crecido mucho más allá de cualquier cosa que había imaginado. Con las donaciones obligatorias de Aurelio como semilla inicial, habíamos recaudado más de $3 millones de contribuyentes de toda Latinoamérica. Habíamos establecido oficinas en 6 países. Habíamos entrenado a más de 1,000 profesionales médicos en identificación de abuso familiar y habíamos intervenido directamente en más de 200 casos similares al de Sebastián. Pero el 1900 logro del que estaba más orgullosa era algo mucho más personal. Nicolás.
Ahora de 10 años, Nicolás había decidido que quería dedicar su vida a continuar el trabajo que había comenzado con Sebastián. Había empezado un programa en su escuela donde enseñaba a otros niños sobre señales de peligro en conversaciones con adultos, cómo documentar situaciones preocupantes y cómo buscar ayuda cuando se sentían confundidos o asustados por el comportamiento de adultos en sus vidas. Señora Amparo, me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en materiales educativos para la fundación. Creo que Sebastián sabía que esto iba a pasar. Creo que sabía que su historia iba a ayudar a muchos niños, no solo en Venezuela, sino en muchos lugares. ¿Por qué piensas eso?, pregunté. Nicolás consideró su respuesta cuidadosamente, como siempre hacía cuando hablaba de su mejor amigo, muerto, porque él siempre decía que los superhéroes verdaderos no solo salvan a una persona, los superhéroes verdaderos crean sistemas para que otras personas puedan salvarse a sí mismas. Y eso es exactamente lo que pasó, ¿no? Su historia enseñó a doctores y enfermeras y padres cómo proteger a otros niños. Tenía razón. Sebastián no había estado peleando solo por justicia personal. Había estado creando una infraestructura para protección sistemática de menores vulnerables. La tarde del segundo aniversario, Patricia, Nicolás y yo fuimos al cementerio como habíamos hecho cada mes durante los últimos 2 años. Pero esta vez llevamos algo especial. Cartas de 23 niños de diferentes países que habían sido protegidos directamente por políticas implementadas como resultado del caso de Sebastián. Nicolás leyó cada carta en voz alta, parado, frente a la lápida que ahora decía: Sebastián Rodríguez Mendoza, superhéroe valiente, protector internacional de niños. Su valor salvó incontables vidas. Una carta en particular me hizo llorar. Querido Sebastián, mi nombre es Ana y tengo 8 años. Vivo en Colombia y estuve muy enferma con leucemia como tú. Mi tío también me decía cosas feas cuando estaba en el hospital, pero las enfermeras habían aprendido sobre tu historia y sabían qué preguntas hacerme. Cuando les conté lo que mi tío me decía, ellas pararon las visitas inmediatamente y ahora él no puede lastimarme más. Estoy mejor ahora. Los doctores dicen que voy a estar completamente sana pronto. Quería que supieras que me salvaste incluso desde el cielo. Mi mamá dice que eres un ángel guardián para niños enfermos. Gracias por ser tan valiente. Cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí. Con amor, Ana María Gutiérrez, Bogotá, Colombia. Después de que Nicolás terminó de leer todas las cartas, hicimos nuestra tradición de dejar una nueva figura de Batman en la tumba y hablar con Sebastián sobre todo lo que había pasado durante el mes. Sebastián, le dije. El mes pasado hablé en una conferencia en México con doctores de 20 países diferentes. Todos están usando tu protocolo ahora. Tu historia ha salvado más niños de los que jamás podremos contar. ¿Y adivina qué?, añadió Nicolás. El tío Aurelio está en prisión y todos los otros presos saben lo que hizo porque los guardias les contaron. Mi mamá dice que los hombres en prisión odian a la gente que lastima a niños, así que él no la está pasando muy bien. Patricia le dio una mirada de advertencia a Nicolás sobre el comentario de la prisión, pero yo me reí. Era exactamente el tipo de justicia poética que Sebastián habría apreciado. ¿Sabes qué más?, continuó Nicolás. La señora Esperanza y la señora Rebeca tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño porque perdieron toda su plata cuando el tío Aurelio fue a prisión y cerraron su compañía. Y nadie en el country club les habla más porque todo el mundo sabe lo que pasó. La caída social de mi madre y hermana había sido completa. Sin el dinero de Aurelio y con la reputación familiar completamente destruida, habían perdido no solo su estatus económico, sino también todas sus conexiones sociales. Esperanza había tenido que conseguir trabajo como recepcionista en una oficina dental. Rebeca había regresado a trabajar como enfermera en un hospital público después de años sin ejercer su profesión. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentía lástima. Habían elegido defender a un monstruo en lugar de proteger a un niño inocente. Las consecuencias de esa decisión eran suyas para cargar.
¿Y sabes qué más, Sebastián? Le dije a la lápida. Tu mamá va a casarse. Era verdad. 6 meses atrás, había conocido a Gabriel, un viudo de 40, y 2 años que había perdido a su esposa por cáncer de mama 3 años antes. Nos habíamos conocido en un grupo de apoyo para familias que habían perdido seres queridos por cáncer, y nuestra conexión había sido inmediata y profunda. Gabriel entendía el dolor de perder a alguien después de una batalla médica larga. También entendía la culpa del sobreviviente, las noches de insomnio, los aniversarios difíciles, la forma en que el trauma médico cambia tu perspectiva sobre todo. Pero más importante, Gabriel respetaba completamente la memoria de Sebastián y el trabajo que estaba haciendo en su nombre. No había tratado nunca de reemplazar a Sebastián ni de competir con su memoria. En lugar de eso, había abrazado la Fundación Sebastián Rodríguez como si hubiera sido su propia misión de vida. Gabriel dice que Sebastián le habría gustado. Le dije a Nicolás mientras caminábamos de vuelta al carro después de nuestra visita al cementerio. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Nicolás, porque Gabriel también cree que los superhéroes verdaderos son los que protegen a otros, incluso cuando es difícil. Y dice que cualquier niño que tuvo el valor de hacer lo que hizo Sebastián debe haber tenido una mamá muy especial que le enseñó sobre valor y justicia. Nicolás sonrió. Sebastián definitivamente habría querido que fueras feliz otra vez. Siempre decía que su única preocupación sobre morirse era que tú fueras muy triste para siempre. La boda con Gabriel estaba planeada para el próximo otoño, casi 3 años después de la muerte de Sebastián. Sería una ceremonia pequeña e íntima, con solo las personas que realmente habían estado ahí durante los años más difíciles. Patricia y Nicolás, Ramón, las enfermeras del hospital que se habían convertido en familia, algunos de los colaboradores más cercanos de Minocentos. La Fundación Esperanza y Rebeca no estaban invitadas. Habían hecho su elección cuando decidieron defender a Aurelio. La familia de verdad no es sobre sangre compartida, es sobre amor compartido, valores compartidos y la voluntad de protegerse mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Esa noche, mientras revisaba correos de la Fundación en mi oficina en casa, recibí un mensaje que me hizo sonreír de una manera que no había sonreído en años. Estimada señora Rodríguez, mi nombre es Dr. Jennifer Wu y trabajo en el Hospital Pediátrico de Seattle. Quería informarle sobre un caso reciente donde el protocolo Sebastián salvó la vida de un niño de 6 años. El niño estaba siendo tratado por un tumor cerebral cuando notamos cambios dramáticos en su comportamiento después de visitas de su padrastro. Siguiendo las pautas de su protocolo, documentamos las visitas cuidadosamente y finalmente descubrimos que el padrastro había estado manipulando al niño para que rechazara tratamientos, diciéndole que los hombres verdaderos no necesitan ayuda médica. Intervenimos. Removimos al padrastro de la lista de visitantes autorizados, y el niño inmediatamente comenzó a responder mejor al tratamiento. Ahora está en remisión completa, y su pronóstico es excelente. Sin el protocolo Sebastián, es probable que este niño hubiera muerto, no por su tumor, sino por la manipulación psicológica que lo habría llevado a rechazar el tratamiento que necesitaba para sobrevivir. Quería que supiera que su hijo sigue salvando vidas, incluso aquí en Seattle, a más de 4.000 millas de Venezuela. Con gratitud profunda, Dr. Jennifer Wu, Hospital Pediátrico de Seattle, imprimí el correo y lo puse en el archivo especial que había empezado a mantener. Vidas salvadas por Sebastián. Ya tenía más de 100 cartas similares de hospitales de todo el mundo. Cada carta era evidencia de que el plan de Sebastián había funcionado exactamente como él había esperado. Su documentación meticulosa de abuso familiar había creado ondas que se extendían por todo el mundo, protegiendo a niños que nunca conocería, pero cuyas vidas habían sido salvadas por su valor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, hice algo que había comenzado a hacer cada aniversario. Le escribí una carta a Sebastián. Mi querido superhéroe, han pasado 2 años desde que te fuiste al cielo con los ángeles, y quiero que sepas todo lo que has logrado desde entonces. Primero,
El tío Aurelio está en prisión y va a estar ahí por muchos años más. Nunca más va a poder lastimar a un niño. Los otros presos saben lo que hizo y lo tratan como se merece. Segundo, tu protocolo está siendo usado en hospitales de más de 20 países. Hemos contado oficialmente 847 casos de abuso familiar, que han sido identificados y detenidos usando el sistema que creaste. Eso significa que 847 niños enfermos han sido protegidos porque tuviste el valor de grabar al tío Aurelio. Tercero, Nicolás está creciendo para ser exactamente el tipo de persona que tú sabías que sería. Está dedicando su vida a continuar el trabajo que empezaron juntos. Dice que cuando sea grande quiere ser abogado especialista en protección de menores, para que pueda llevar a más monstruos como el tío Aurelio a la justicia. Cuarto, tu mamá. Va a casarse con un hombre bueno que entiende lo especial que eras y que quiere ayudarme a continuar tu trabajo. Se llama Gabriel y tiene una hija de 5 años que habría sido tu hermana perfecta. Ella ya dice que eres su hermano ángel guardián. Quinto, la abuela Esperanza y la tía Rebeca finalmente están pagando el precio por haber defendido a la tío Aurelio en lugar de defenderte a ti. Perdieron su dinero, su casa bonita y todos sus amigos del country club. Ahora saben lo que se siente luchar económicamente, como nosotros luchamos cuando estabas enfermo. Pero lo más importante, mi amor, tu mamá está bien. Estoy triste de que no estés aquí conmigo, pero no estoy desesperada como antes. Tengo propósito ahora. Tengo una nueva familia que me ama. Y tengo la certeza absoluta de que tu muerte no fue en vano, que tu sufrimiento sirvió para proteger a cientos de otros niños. Cada día que trabajo en la fundación, cada conferencia donde hablo sobre tu historia, cada protocolo que un hospital implementa en tu nombre, siento como si estuviéramos trabajando juntos otra vez. Como si fuéramos un equipo, como siempre fuimos. Los equipos nunca se rinden, ¿recuerdas? Y no nos rendimos. Ganamos tu batalla final, mi superhéroe. Ganamos de una manera tan completa que el mundo entero es más seguro para niños enfermos. Te amo hasta la luna, y de vuelta y alrededor de todas las estrellas y planetas, 2 veces para siempre. Tu mamá que siempre estará orgullosa de ti, Amparo PD. Nicolás dice que te cuente que ya perdió su segundo diente de enfrente, y que ahora habla como tú hablabas cuando perdiste el tuyo. Dice que es su manera de mantenerte cerca. Puse la carta en el sobre especial que había comprado para la ocasión y la puse con las otras cartas anuales que había estado escribiendo. Cuando fuera mayor, las donaría al archivo de la fundación, para que futuras generaciones pudieran entender no solo lo que había pasado, sino cómo habíamos procesado y sanado después. Porque esa era la parte de la historia que a menudo se olvidaba en casos como el nuestro, la sanación. Las personas se enfocaban en el trauma, en la traición, en la injusticia. Pero la parte más importante era lo que venía después. Cómo transformas el dolor en propósito, cómo conviertes la pérdida en legado, cómo usas la peor experiencia de tu vida para mejorar las vidas de otros. Sebastián no solo había expuesto a un monstruo, había creado un movimiento, y desde su lugar en el cielo lleno de superhéroes, estaba probablemente sonriendo, sabiendo que su plan había funcionado, incluso mejor de lo que había soñado. 5 años después del funeral que cambió todo, recibí una invitación que me hizo llorar de felicidad pura. La Organización Mundial de la Salud había decidido adoptar oficialmente el Protocolo Sebastián como estándar internacional para la protección de menores en instituciones médicas de todo el mundo. La ceremonia de adopción sería en Ginebra, Suiza, en la sede de la OMS, y yo había sido invitada como oradora principal para hablar sobre la transformación del trauma personal en cambio sistemático global. ¿Vas a ir?, me preguntó Nicolás, ahora de 13 años y más alto que yo, mientras leíamos juntos la invitación oficial. Solo si vienes conmigo, le respondí. Sebastián habría querido que estuvieras ahí. Fuiste su socio en todo. Esto desde el principio. Nicolás había crecido convirtiéndose en exactamente el tipo de joven que Sebastián habría sido orgulloso de llamar su mejor amigo. Destacado estudiante, líder en su escuela,
y completamente dedicado a continuar el trabajo que habían comenzado juntos. Había empezado un programa nacional de embajadores Sebastián, niños y adolescentes entrenados para identificar signos de abuso familiar y enseñar a otros jóvenes sobre autoprotección y búsqueda de ayuda. La ceremonia en Ginebra fue surrealista, de la manera más hermosa posible. El auditorio principal de la OMS estaba lleno de representantes de 194 países, todos ahí para oficializar la adopción de un protocolo creado por un niño de 7 años de Caracas, Venezuela, que había documentado su propio abuso para proteger a otros niños que nunca conocería. Mi discurso fue transmitido en vivo a hospitales pediátricos de todo el mundo. Hablé durante 45 minutos, pero la parte que más me emocionó fue hacia el final. Señoras y señores, representantes de la comunidad médica internacional, cuando mi hijo Sebastián diseñó su plan para exponer el abuso que estaba sufriendo, él no estaba pensando solo en justicia personal. Estaba pensando como el superhéroe que siempre fue. ¿Cómo puedo usar mi situación terrible para asegurar que otros niños nunca pasen por lo mismo? La respuesta de Sebastián fue crear evidencia tan irrefutable, tan sistemática, tan completa, que cambiaría para siempre la manera en que las instituciones médicas protegen a sus pacientes más vulnerables. Hoy, cuando ustedes adopten oficialmente el protocolo Sebastián Rodríguez como estándar internacional, no estarán solo implementando una política. Estarán cumpliendo el sueño de un niño de 7 años que creía que todos los niños enfermos merecen estar seguros mientras pelean por sus vidas. En nombre de Sebastián, en nombre de los miles de niños que han sido protegidos por su protocolo durante los últimos 5 años, y en nombre de los incontables niños que serán protegidos en el futuro. Gracias por hacer que el sacrificio de mi hijo tenga significado para siempre. La ovación de pie duró más de 5 minutos. Vi a médicos y enfermeras y administradores hospitalarios de docenas de países limpiar lágrimas de sus ojos. Pero lo que más me conmovió fue ver a Nicolás, sentado en la primera fila, aplaudiendo con una sonrisa tan grande que iluminaba todo su rostro. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde conocí a personas de todo el mundo que habían sido impactadas por la historia de Sebastián. Una pediatra de Japón me contó sobre gemelos de 6 años que habían sido salvados de abuso por parte de su abuelo usando el protocolo. Un administrador hospitalario de Sudáfrica me describió cambios completos en su sistema de protección infantil inspirados por el caso de Sebastián. Pero la conversación más significativa fue con la doctora Sarah Mitchell, directora del Programa de Protección Infantil de la OMS. Señora Rodríguez, me dijo, en mis 20 años trabajando en protección de menores a nivel internacional, nunca había visto un solo caso crear cambios tan amplios y duraderos. El protocolo Sebastián ha sido implementado en más de 40.000 hospitales en 87 países. Hemos documentado más de 15.000 casos de abuso familiar que han sido identificados y detenidos directamente como resultado de las políticas inspiradas por su hijo. 15.000 casos. 15.000 niños que habían sido protegidos porque Sebastián había tenido el valor de grabar a Aurelio diciéndole que su muerte sería un regalo financiero para su familia. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Continuó la doctora Mitchell. Los cambios continúan. Cada año identificamos más casos, refinamos más protocolos, entrenamos más personal médico. Su hijo creó un sistema que se perpetúa y mejora a sí mismo. Es literalmente un legado que vivirá para siempre. Esa noche, en mi habitación de hotel en Ginebra, le escribí otra carta a Sebastián. Mi superhéroe internacional. Hoy tu protocolo fue adoptado oficialmente por todos los países del mundo. Eso significa que cada hospital, en cada ciudad, en cada país, ahora tiene que proteger a los niños enfermos exactamente de la manera que tú diseñaste. ¿Puedes creer eso? Tu plan, creado en una cama de hospital en Caracas cuando tenías 7 años, ahora es ley internacional. Nicolás estuvo conmigo en Ginebra y fue increíble. Habló con médicos de lugares que nunca habíamos escuchado, en idiomas que no entendíamos, pero todos sabían tu nombre. Sebastián Rodríguez,
Es ahora un nombre conocido en hospitales de niños de todo el planeta. Gabriel y su hija Luna, que ahora tiene 8 años, la edad que tenías cuando moriste, nos están esperando en casa. Luna quiere ser doctora cuando sea grande, específicamente para continuar el trabajo del hermano Sebastián. Dice que eres su ángel guardián personal porque la proteges cuando va al médico para sus chequeos regulares. La fundación ahora tiene oficinas en 12 países y hemos recaudado más de $20 millones. Pero lo más importante, hemos documentado que tu protocolo ha salvado las vidas de más de 15,000 niños en 5 años. 15,000 niños, mi amor. Niños que están vivos hoy, que están sanos hoy, que están seguros hoy, porque tuviste el valor de documentar lo que el tío Aurelio te estaba haciendo. A propósito, el tío Aurelio sigue en prisión y va a estar ahí por muchos años más. Los psicólogos de la prisión dicen que nunca ha mostrado remordimiento genuino por lo que te hizo. Eso me confirma que hicimos lo correcto al asegurar que fuera procesado completamente. Tu mamá ya no está triste todo el tiempo. Todavía te extraño cada día, pero ahora cuando pienso en ti, sonrío más de lo que lloro. Porque veo tu impacto en el mundo todos los días. Leo cartas de niños que han sido salvados. Hablo con doctores que usan tu protocolo. Trabajo con familias que han sido protegidas por las políticas que creaste. Eres exactamente el superhéroe que siempre quisiste ser. Alguien que protege a los niños vulnerables de los monstruos que se esconden en lugares de confianza. Te amo para siempre y siempre estaré orgullosa de ser la mamá del niño que cambió al mundo. Tu mamá, Amparo P.D. Nicolás me pidió que te dijera que nunca se ha olvidado de su promesa. Dice que va a seguir siendo tu socio en proteger niños hasta que sea muy viejo. Y Luna dice que cuando sea doctora, va a poner una foto tuya en su oficina para que todos los niños enfermos sepan que tienen un superhéroe ángel cuidándolos. 3. Semanas después de regresar de Ginebra, recibí una llamada que nunca había esperado. Era María Elena, la exesposa de Aurelio. Amparo, me dijo, su voz sonando mayor, más cansada que la última vez que habíamos hablado. Necesito contarte algo importante. Aurelio murió en prisión la semana pasada. Mi primera reacción fue nada. No sentía alegría, ni tristeza, ni alivio. Solo un vacío extraño, como si una historia que había estado leyendo durante años hubiera llegado abruptamente a su final. ¿Cómo? Pregunté. Oficialmente fue un ataque cardíaco, pero los guardias me dijeron extraoficialmente que había sido tratado muy duramente por los otros presos durante años. Aparentemente, en prisión no toleran a hombres que abusan de niños, enfermos. María Elena hizo una pausa. Quería que lo supieras porque sé que probablemente te van a contactar reporteros preguntando por tu reacción. Y también porque quería decirte que sigo donando dinero a la fundación cada mes. Es lo único que puedo hacer para tratar de compensar por haber estado casada con ese monstruo durante tanto tiempo. Esa noche le conté a Gabriel, Nicolás y Luna sobre la muerte de Aurelio. Esperaba que fuera una conversación difícil, pero resultó ser sorprendentemente sanadora. ¿Estás triste?, me preguntó Luna con esa curiosidad directa que tienen los niños. No estoy triste, le dije honestamente, pero tampoco estoy feliz. Solo estoy cerrada, como si un capítulo terrible hubiera terminado finalmente y ahora pudiera enfocarme completamente en los capítulos buenos que vienen después. Creo que Sebastián estaría contento de que el hombre malo ya no pueda lastimar a nadie más, dijo Nicolás, pero creo que estaría más contento de saber que su historia sigue ayudando a niños nuevos cada día. Tenía razón. La muerte de Aurelio era solo una nota al pie en una historia mucho más grande. Lo importante no era que el monstruo hubiera muerto, sino que el legado del héroe que había expuesto al monstruo seguía creciendo cada día. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses: escribir un libro completo sobre la historia de Sebastián, no solo para documentar lo que había pasado,
sino para crear un recurso para otras familias que podrían estar enfrentando situaciones similares. El libro se llamaría El superhéroe de 7 años, cómo Sebastián Rodríguez cambió la medicina pediátrica mundial. Incluiría no solo nuestra historia personal, sino también guías prácticas para padres, protocolos para profesionales médicos y testimonios de familias de todo el mundo que habían sido impactadas por el trabajo de Sebastián. Todas las ganancias del libro irían directamente a la Fundación Sebastián Rodríguez para continuar expandiendo protecciones para niños vulnerables a nivel mundial. Mientras escribía el primer capítulo esa noche, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. La historia de Sebastián no había terminado en su funeral hace 5 años. Su funeral había sido solo el comienzo. El niño que había documentado meticulosamente su propio abuso para proteger a otros niños había creado un movimiento que outlived not only his abuser, but potentially all of us. El protocolo Sebastián Rodríguez sería usado para proteger a generaciones de niños que ni siquiera habían nacido aún. Mi hijo de 7 años realmente había cambiado al mundo, y desde su lugar en el cielo lleno de superhéroes, estaba probablemente sonriendo con esa sonrisa brillante que siempre reservaba para cuando había hecho algo de lo que estaba particularmente orgulloso. Porque había hecho exactamente lo que siempre había soñado hacer. Había usado sus superpoderes para proteger a otros niños vulnerables, y su trabajo nunca terminaría. 10 años después del funeral, la Universidad Central de Venezuela estableció la Cátedra Sebastián Rodríguez de Protección de Menores Vulnerables en la Facultad de Medicina. Nicolás, ahora de 18 años, fue el primer estudiante en 1900 recibir la beca Sebastián Rodríguez para estudiar Derecho especializado en protección infantil. Gabriel y yo adoptamos oficialmente a Luna después de 5 años de matrimonio, dándole el apellido Rodríguez en honor a su hermano Ángel. Ella decidió especializarse en oncología pediátrica, específicamente para cuidar a niños enfermos como cuidó el hermano Sebastián. La Fundación Sebastián Rodríguez se convirtió en la organización de protección infantil más grande de Latinoamérica, con oficinas en 22 países y un presupuesto anual de más de $50 millones. Esperanza murió de un ataque cardíaco 3 años después de la muerte de Aurelio, aparentemente sin haber mostrado nunca remordimiento por haber defendido a su hijo abusador. Rebeca intentó contactarme para el funeral, pero decliné asistir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. El Hospital de Clínicas Caracas, donde Sebastián había recibido tratamiento, estableció el ala Sebastián Rodríguez de Oncología Pediátrica, con un mural gigante de mi hijo vestido como Superman, rodeado de todos los niños que habían sido salvados por su protocolo. El libro se convirtió en bestseller internacional y fue traducido a 27 idiomas. Las adaptaciones cinematográficas están siendo desarrolladas en Hollywood, con todas las ganancias destinadas a expandir protecciones para menores vulnerables globalmente. Pero lo más importante, cada año, en el aniversario de la muerte de mi Memethín, Sebastián, recibo cientos de cartas de familias de todo el mundo, cuyos hijos han sido protegidos por el protocolo que él creó. Este año marcó un hito especial. Habíamos documentado oficialmente que las políticas inspiradas por Sebastián habían identificado y detenido más de 100.000 casos de abuso familiar en instituciones médicas de todo el mundo. 100.000 niños. 100.000 familias que habían sido protegidas porque un niño de 7 años había tenido el valor de documentar su propio abuso. En la carta que le escribí a Sebastián en su 10º aniversario, incluí una línea que resumía todo. Mi querido superhéroe, cumpliste tu sueño de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo salvaste a algunos niños, salvaste a generaciones enteras de niños que ni siquiera habían nacido cuando tú documentaste tu batalla contra el monstruo. Eres oficialmente el superhéroe más grande que el mundo ha conocido jamás. Y la historia que comenzó con las palabras más crueles en tu funeral se convirtió en el legado más hermoso que una madre podría desear para su hijo. Los superhéroes nunca mueren realmente. Solo encuentran nuevas maneras de salvar al mundo. Te amo para siempre, tu mamá. Que siempre
Estará orgullosa de haber sido elegida para ser la mamá del niño que cambió todo. Fin.